Iniciaron las sesiones ordinarias, ya vamos por la octava, y me gustaría traer a colación uno de los temas que usted planteó, me parece que en la segunda sesión ordinaria, requiriendo justamente un proyecto de comunicación, requiriendo información acerca del programa GIRSU, ¿sí? Me gustaría saber en qué quedó ese tema. Sí, mira, precisamente en ese tema yo estaba un poco empapado porque los últimos años que yo estuve en gestiones como funcionario del Departamento Ejecutivo, el tema de la basura y de la gestión de residuos estaba dentro de mi área, entonces me tocaba muy de cerca, cuestión que me posibilitó en ese momento poder explayarme al respecto, ¿no es cierto? Todo nace a través de un pedido de comunicación por parte de la oposición, en donde solicitaban una serie de cuestiones y como que criticaban algunos aspectos que ellos entendían que no eran lo correcto. La situación fue muy propicia para dar a conocer de que en realidad nosotros en el año 2018 y con consentimiento de muchos de los concejales que hoy estaban criticando la situación, el Poder Ejecutivo logró un convenio, no fue un convenio, en realidad fue una adhesión a una ley provincial que a su vez esa ley viene de otra adhesión de una ley nacional, en donde el Poder Ejecutivo de la provincia crea un organismo, una unidad ejecutora, crea un programa provincial de gestión de residuos sólidos urbanos, GIRSU, como los conocemos, Sí. En donde a nosotros nos propone una serie de operaciones que a lo largo del tiempo darán cuenta de toda esta situación problemática, que no es solamente un problema para Paso de los Libres, esto es un problema a nivel mundial, es un flagelo que nos afecta a todos. Y realmente el tratamiento de los residuos no es tarea menor. Sabemos de la importancia que tiene esto, cómo perjudica al medio ambiente, pero tampoco tenemos que desconocer de que se hicieron una serie de gestiones. Esta ley provincial lo que preveía era una creación de una unidad ejecutora, un destino de fondos específicos, inclusive había dividido a la provincia en distintos circuitos, creo que eran 5 circuitos. A nosotros nos tocaba la región centro-sur, con asiento en la ciudad de Cursucuatiá. ¿Qué era lo que decía este programa? Sí. Que se iba a trabajar mancomunadamente entre varios municipios para, entre todos, elaborar un plan de gestión, tener una infraestructura de gestión. Cuando hablo de infraestructura, un depósito final, un destino final de residuos que ya no son reciclables, digamos. La gestión de residuos consta de varias etapas. Una es la recolección, otra es la clasificación, otra es el traslado y por último viene la disposición final. O sea que estamos hablando de varias etapas donde en realidad conlleva un montón de actividades y un montón de sacrificio en términos de trabajo, ¿no es cierto? Nosotros desde el municipio venimos haciendo una tarea tremenda, se reactivó una planta de reciclado. Nosotros no debemos olvidarnos que en Paso de los Libres hoy por hoy se genera alrededor de 50 toneladas de basura por día. Se está reciclando, se está clasificando la basura. ¿Cómo está trabajando actualmente esa planta? Actualmente tenemos la dificultad que está padeciendo el mundo entero. Hay una reducción de personal importante en ese trabajo porque eran algunos personales de riesgo, otros con edad avanzada. Quiero recordar que las personas que se tomaron para trabajar en ese sector son personas que ya vivían lo hacían de manera informal y vivían de ese tipo de actividad. Lógicamente hubo una disminución importante, alrededor del 50% del personal que trabajaba ahí está trabajando ahora. Siempre sabemos que dar cuenta de 50 toneladas de residuos es sumamente difícil. Existen por ahí alguna serie de dificultades que son ajenas al funcionamiento normal, como por ejemplo cuestiones climáticas, donde ese es un lugar donde llueve 2 días seguidos, después para recuperar todo el terreno, la superficie operativa, conlleva 2 o 3 días nuevamente para poder trabajar normalmente. ¿Qué significa eso? Que esos 2 o 3 días se transforman, lo que es 50 toneladas diarias se transforman en 150 toneladas diarias. También por ahí las fotos o la fotografía que ellos exponían aduciendo o criticando esta situación, también estaban tomadas precisamente en el lugar donde se hace la descarga diaria de la basura.
O sea, hubo una serie de intenciones que por ahí desvirtuaban un poco el pedido, ¿no es cierto? Ya de por sí, recuerdo que con usted me parece que hemos hablado del tema, el hecho de erradicar el basural a cielo abierto, sabíamos que no era una tarea sencilla y que no se iba a llevar a cabo a corto plazo tampoco, ¿no es cierto? Sí, que es una pena. Para hablar de la gestión de residuos hay que hablar con imágenes. Eso sería una tarea ya del Departamento Ejecutivo, que tiene un personal específico. Acá se creó un área específica para este tratamiento. En su momento vos podés, si querés, invitar a la gente que está encargada de esto y te ilustrarán con imágenes, con videos de lo que era antes que nosotros, o que el Poder Ejecutivo asuma en el año 2017 y de lo que significa ahora, cómo está transformada esa área. Sabemos que hay un montón de falencias. Particularmente yo lo reconozco, pero el trabajo que se viene haciendo con los medios, con los recursos que nosotros tenemos y esperando las promesas propuestas por esta ley Girso, que es la 6.422, una ley provincial, en donde se establecía una serie de programaciones para ir avanzando progresivamente. Lógicamente nosotros a veces la toma de decisiones, si avanzamos o no en un proyecto propio, están supeditadas a este tipo de cuestiones a la cual nosotros estamos adheridos. Por darte un ejemplo, si nosotros tenemos por ahí una excelente línea con el gobierno nacional y encontramos el lugar exacto, en donde dicen, bueno, acá es donde ustedes tienen que pedir los fondos, los recursos para generar una nueva planta de reciclado en un lugar distinto. Acá tenés, por decirte, un valor así, 50 millones de pesos. ¿Tá? El intendente municipal se va y solicita eso, y le va a decir, mira, Tincho Ascuba, intendente municipal, nosotros no te podemos dar ese dinero porque nosotros ese dinero se lo tenemos que dar a la provincia, que es la que tiene y con la que ustedes firmaron el convenio para recibir los fondos. Entonces, nosotros estamos a la espera de esta situación que está prevista en una norma a la cual nosotros nos adherimos. Además, los concejales que solicitaron ese informe tienen pleno conocimiento porque ellos fueron quienes se adhirieron a ese programa, ¿no? Ahora se está a la espera, digamos, entonces, ¿o en qué quedó ese proyecto? Sé que, no sé si se dio a raíz de esta puesta en escena o este debate que se comenzó a dar, pero hubo alguna serie de movimientos y gestiones entre el gobierno provincial y municipal, están trabajando en eso, se reactivó la situación y no voy a dar las noticias, esperaré que el Departamento Ejecutivo por ahí sea quien se adelante con este tema, ¿no es cierto? Pero sé que se está trabajando muy bien y podemos llegar a tener un buen avance en este tiempo que queda para este año. Sí. Y bueno, hay otro, usted nos hablaba de los pasos, ¿no es cierto?, en lo que respecta al tratamiento de los residuos. Yo fui una de las que siempre consideré que todo empieza en la casa también, el tratamiento de los residuos, en la conciencia social, en la responsabilidad de cada vecino. Y hay un proyecto que usted lo ha planteado recientemente y que me parece que en parte va de la mano con todo esto, ¿no? Padrinazgo de espacios públicos. Porque me parece que acá lo que hace falta también hace un tiempo es participación de la ciudadanía. Cuéntenos acerca de este proyecto, concejal. Mira, este es un proyecto que nace... gracias a Dios tengo la oportunidad de conocer otros lugares, por ahí yo he visto que hay rotondas, parterres, pequeños sitios o espacios limitados de una plaza que en otros lugares están intervenidos por asociaciones, por organizaciones no gubernamentales, por escuelas y en algunos casos también por empresas privadas que por estatuto de constitución inclusive estipulan un articulado en donde existe un compromiso de la empresa, un compromiso social, de responsabilidad social con la empresa en cuanto a la ciudad, la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo había tenido una serie de pedidos respecto a esto, de empresarios que por ahí estaban interesados en mejorar su ciudad, la ciudad de sus hijos, que inclusive cuentan con un aporte mínimo, una intencionalidad para intervenir en un área específica. Y bueno, entonces traté de transcribirlo en una norma, sin desconocer de que ya existía una norma que se llamaba Amigo de los Espacios Verdes, del año 2002, una norma que también probablemente tuvo un trabajo intensivo. En recinto destaqué la labor parlamentaria y el labor que tuvieron esos
esos concejales en su momento para sacar esa normativa. Pero bueno, yo quise ampliarla un poco más, darle un poco más de vuelo, determiné algunas cosas un poco más taxativas. Siempre necesita alguna modificación y que se actualice. Claro, yo en recinto, en realidad lo que dije era que no era una norma, no era un proyecto cerrado, ponía a disposición de todos los pares que quieran trabajar en esto. Esto es un proyecto que nos atañe a todo. Es un proyecto extremadamente ambicioso si se piensa en el futuro, ¿no es cierto? También lo principal del proyecto, eso quiero dejar bien claro, es que la jerarquía que se le da a este proyecto, el objetivo principal, es lograr ese compromiso entre lo público y lo privado. Que las organizaciones, que las personas, que los ciudadanos que se quieran comprometer tengan esa herramienta a través del Poder Ejecutivo. Esto no significa que el Poder Ejecutivo no pueda llevar a cabo esa tarea, sino que lo que se prima es ese compromiso y esa responsabilidad de todos los ciudadanos para con este tipo de actividades, ¿no es cierto? Exacto. Y para trasladarlo a un ejemplo, por ejemplo, organización X decide hacerse cargo de Plaza San Martín, por ejemplo. ¿Cómo es? O sea, en realidad lo que se trata es de delimitar un espacio, una esquinita, o por decirte, un pedacito de un parterre enfrente a una ferretería, en la avenida Di Tomaso. La rotonda entre avenida Di Tomaso y Belgrano. Son pequeños espacios, no es una plaza, lo que se desvirtúa un poco porque, claro, es lógico que una empresa no va a venir a hacerse cargo de una plaza. Aparte puede aparecer quien no, está delimitado eso, ¿viste? Está delimitado. Aparte, la intervención que haya siempre tiene que estar autorizada porque se crea un dependiente del Poder Ejecutivo que va a ser el órgano rector de esta situación, ¿no es cierto? Se le da, en realidad esto se le está dando una herramienta al Poder Ejecutivo para que celebre un convenio con obligaciones, con derechos y con obligaciones, en donde se estipulen con el mayor grado de detalle, inclusive también ante la falta de cumplimiento o incumplimiento, ¿no es cierto? Se deja bien en claro que está totalmente prohibido cualquier tipo de actividad comercial o alguna actividad con fin de lucro. Esto lo único que pretende es embellecer y cuidar un cierto espacio. Para que no se dé lugar a inconvenientes. También obliga al Poder Ejecutivo a elaborar un proyecto de cuáles son los espacios que él considera que son factibles de este convenio. Y lógicamente eso está a disposición de todos, inclusive también hay un articulado en donde se establece por ahí un cierto reconocimiento al otorgar un certificado de que una empresa, una persona, una institución es padrina de un espacio, y también se arbitran algunos mecanismos suficientes como para también valorar y declarar por ahí de alguna manera quién fue el mejor padrino del año, ¿no es cierto? La duración del convenio tiene de 1 año con la posibilidad de extenderse 1 año más, para que no se perpetúe también en el tiempo este tipo de actividades, ¿no es cierto? Así que es un proyecto súper ambicioso, ya te digo, que nace de la necesidad manifiesta por algunos actores y con el objetivo principal de generar compromiso y responsabilidad, articulando lo que es público con lo que es privado. Y me parece que particularmente creo que puede tener una muy buena receptación en la sociedad, ¿no es cierto? Y a su vez, si bien todos sabemos que todos tenemos que cuidar lo que es nuestro y lo que son los espacios públicos, me parece que a través de este proyecto, por ejemplo, seríamos más lo que estemos atentamente, porque si vos cuidás y te encargas de mantener ese espacio, vas a estar atento a que nadie haga daño, que son también los hechos vandálicos de los cuales sucedieron mucho en este tiempo, ¿no? A eso, que implica gastos. A eso hago referencia. Por ahí los vecinos al identificar que un espacio enfrente a su casa está cada vez más lindo y que también embellece su hábitat, porque a uno al salir a la vereda y encontrarte con un lugar ameno, un lugar que da gusto disfrutarlo, también va generando ese compromiso de cuidado. Es distinto si por ahí no lo reconoce a ese espacio como suyo, digamos. Eso debe formar parte de su hábitat, en definitiva.
Esto, en definitiva, como te digo, es lo primordial es generar conciencia, que las escuelas también tomen parte, porque está contemplado para que las escuelas, las cooperadoras, alumnos... Es bastante amplio en ese sí, sentido. sí, yo intenté que no quede... solamente quedaron afuera los partidos políticos. Bien. Por una cuestión obvia, sabemos que por ahí eso no es incompatible en este sentido, ¿no es cierto? Y no quería generar suspicacia ni nada por el estilo. Entonces se dejó por fuera ese tipo de entidades. Pero como te digo, bueno, está puesto a disposición de los pares. Tuvimos ya un despacho positivo en el día de ayer. Todavía no salí a darle publicidad porque en definitiva quiero que se apruebe, que tenga por ahí la aceptación de la mayoría de mis pares y poder comenzar a llevarlo adelante. Me interesa mucho trabajar en este aspecto, así como en los aspectos culturales, históricos de la ciudad. Estoy preparando una serie de proyectos para reconocer hitos históricos, monumentos. Acá en Paso del Libre hay muchísimas cosas que son netamente del origen del Libre o hacen a la esencia del libreño que necesitan un reconocimiento. También un proyecto que presenté, valga la redundancia de hablar de este tipo de hitos, sí. Fue sobre homenajear a un caballo de carrera que hubo acá en Paso de los Libres. Dio mucho que hablar. Sí, eso es un proyecto innovador si se quiere, porque no existe una calle que lleve el nombre de un animal hoy por hoy en Paso de los Libres. Sabemos que el hecho de por ahí quebrar algunos tabúes genera una resistencia a este tipo de cosas. Pero bueno, yo me comuniqué con la comunidad interesada, que es la comunidad hípica, el barrio de la zona, y bueno, les parecía, en realidad es una propuesta de ellos, porque hay mucha gente que interactuó en lo que es la actividad hípica a lo largo de los años. Hay mucha gente que fueron fundadores del hípico, fundadores de la actividad, y por ahí poner el nombre de uno de los fundadores, homenajear a uno de los fundadores, dejaba afuera a un montón de otras personas que también habían colaborado en su momento. Entonces, por un interés de tipo común, consideraron que un homenaje que nucleaba a todos los amantes del turf, que es en ese lugar donde se da la situación, consideraban que este era un personaje o un animal propicio, identificativo de este tipo de situación. Y quiero dejar en claro que esto es solamente un homenaje, acá no se está haciendo apología de nada. Eso le quería plantear, porque por ahí de pronto los concejales integrantes del bloque de la oposición lo que planteaban es, por un lado me han hablado del final que tuvo Rebelde, que fue desgraciadamente terminó muerto, y seguidamente que sería como promover o hacer una apología del juego. ¿Qué opina usted al respecto? Sabemos que esta actividad conlleva este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? De apuestas, eso ya está fuera de lo que yo estoy solicitando acá. Yo estoy solicitando homenajear a los turfistas, homenajear a un animal en este caso. Con respecto al final que tuvo ese caballo, era la metodología que existía en ese momento, era el avance de la ciencia hasta ese momento, y no había otro, por lo que yo averigüé con científicos, con expertos, no existía otro mecanismo para darle un final a esta situación. Pero bueno, también ya hay despacho, seguramente el martes estará puesto a disposición. Sé que hay un movimiento importante de la comunidad hípica que está respaldando este proyecto. Ellos se manifestaron deseosos de ir, participar en la reunión de comisión, deseosos de ir al recinto y dar su palabra, ¿no es cierto? Hacerse escuchar, ¿no? Pero lamentablemente hoy el recinto está cerrado en estas cuestiones por una cuestión obvia, que estamos atravesando una situación pandémica y la limitación física conlleva que no se pueda llevar adelante este tipo de reuniones. Pero bueno, yo voy a defender el proyecto. La verdad que tengo el empuje de todo un sector y no veo la parte negativa, si se quiere. No hay una intencionalidad negativa de promover nada extraño ni nada por el estilo, simplemente homenajear un animal que representa muchas cosas, muchos sentimientos,
y amores en este tipo de deporte, ¿no? A propósito de concejal, bueno, ya que hablamos de equinos, ¿qué opina de la tracción a sangre? Hay un importante movimiento ahora, junta de firmas, por ejemplo, para solicitar la prohibición. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Sería factible prohibir el uso de...? Estamos ante un conflicto de intereses, eso sabemos. La verdad es que yo quisiera que eso desaparezca, pero también uno tiene que pensar que atrás de ese animal, atrás de ese carro, hay un método de subsistencia de familias que están sin trabajo, de familias que utilizan ese mecanismo para llevar el pan a sus mesas. Sabemos no solamente por la dificultad que hay acá en Paso de los Libres, sino porque estas dificultades tienen todas las grandes ciudades. Y de años. Y de años, ¿no es cierto? Entonces la solución realmente es compleja, amerita un mayor diálogo. El año pasado se trabajó, tengo entendido, en un proyecto de ordenanza bastante importante también. Sé, porque comenzamos a averiguar en estos días, que se está llevando adelante ya una serie de procedimientos que estipula este tipo de ordenanza. Ya está en camino también la solicitud de informe de lo que se está haciendo. Y pronto tendremos ya el material como para trabajar y debatirlo con mayor profundidad en el Consejo, ¿no? Exactamente, yo lo decía días atrás, no es una decisión de un día para el otro que se pueda tomar, porque prohibir la tracción a sangre es dejar a muchas familias sin poder trabajar. Nos manifestaba un carrero: Dalma es lo único que siempre supe hacer, y con lo que doy de dar de comer a mi familia. Entonces es complejo realmente el tema. Bueno, concejal, sin lugar a dudas hubieron varios temas en las últimas sesiones, como bloque, por ejemplo, hoy hablábamos del tema de elevación de categoría de ANSES, de la oficina de ANSES Paso de los Libres, para no depender más de Paso de los Libres, y usted manifestaba que hubo un trabajo minucioso hace un tiempo ya con respecto a este tema. Sí, hay innumerables actores que participaron en esto. Atribuirse a uno o a otro la consecución o por ahí la ejecución de que se eleve la categoría de ANSES de oficina a UDAI, que quiero aclarar lo que significa UDAI: es una unidad de atención integral que es un poco más amplia, donde se desarrollan otro tipo de actividades que por ahí nos van a permitir a nosotros no depender tanto en algunos aspectos, ya sea de Curuzú como de Monte Casero en algunas cuestiones. Lógicamente, una ciudad con el movimiento de Paso de los Libres, una ciudad con la densidad demográfica que tiene Paso de los Libres, con lo que nuclea nuestra ciudad, está más que justificado la necesidad de la presencia de una unidad de atención integral en el ANSES acá en Paso de los Libres. Sé que hay muchos actores, hay autoconvocados, ahí está el diputado Alberto Jardín, que en su momento presentó un proyecto, hay gestiones de la senadora Ana Almirón en su momento también solicitando este tipo de cambio de categoría. Nosotros simplemente lo que hicimos desde el Consejo fue reafirmar esa necesidad, empujarlo, si se quiere, para que tenga más fuerza. Empujarlo para que tenga más fuerza. Y bueno, y si por esa casualidad se da en estos momentos que nosotros estamos interviniendo como cuerpo, bienvenido sea. No voy a entrar en la discusión de si es de uno, si es de otro. Lo que yo sí resalto es la necesidad y la importancia de que contemos con ese tipo de oficina o de unidad de atención integral en Paso de los Libres, y bueno, y después festejar si eso viene, ¿no es cierto? Y si no viene, seguir trabajando para que nosotros tengamos este tipo de... Claro, independientemente de quién sea el proyecto o quién ha trabajado más que otro, lo importante es que se concrete algún día, que sin lugar a dudas va a traer muchos beneficios para todos los libreños. Últimos dos temas que me gustaría plantear y que incluso también lo abordábamos con la concejala Ana Miño. El primero, se designó auditor externo del municipio de Paso de los Libres y ella nos habla de, por ahí de pronto también, fallas en la parte técnica. ¿Qué tiene para decirnos al respecto, concejal? Mirá, hubo una serie de debates respecto al tema. Por ahí la norma madre, que es la que genera este funcionario, digamos, o este cargo, que es el de auditor externo, por ahí tiene alguna falencia en cuanto a la forma en que se eleva la designación. Nosotros, la verdad que después de haber estudiado muchísimo, de haber consultado con letrados, con especialistas,
coincidimos que la forma en la que se estaba llevando a cabo la designación era, primero, la que era correcta, de acuerdo a la norma madre, y segundo, que nosotros nos apoyamos en los dos antecedentes que hubieron hasta el momento, porque es una norma que se creó en el 2011 y hubo dos nombramientos, fue en idénticas condiciones, o se copió el procedimiento, o sea que por ahí, ante la falta de una descripción del mecanismo, lo que se utiliza son los antecedentes. Estos dos antecedentes, lo raro de la cuestión es que inclusive han sido aprobados oportunamente por pares que ahora no están queriendo aprobar porque desconocen el mecanismo, que es una cuestión que llama muchísimo la atención, porque para ellos antes estaba bien y ahora está mal. Entonces decidimos llevar adelante, después de nuestro análisis minucioso, y nos hicimos responsables firmando un despacho con lo que nosotros consideramos que era propicio. Se los invitó a que, si ellos tenían otra opinión, es una herramienta con la que cuentan los concejales dentro de la comisión, si ellos tenían otra opinión o tenían otra metodología, que la hagan, que la manifiesten por escrito, porque ellos tenían hasta dudas, y lo de ellos solo pasaba a un ámbito de palabras y de consejos, pero en definitiva lo que se necesita acá son plasmar las cuestiones, que son herramientas válidas para poder discutir después en el recinto, ¿no? El último tema, concejal, el bloque justamente de ECO manifiesta solicitar hace un tiempo documentación respaldatoria acerca de los gastos que viene realizando el municipio local con dinero que se recibió para justamente luchar contra el COVID-19, contra esta pandemia que tanto nos viene aquejando a todos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con esa documentación? Nosotros, si es que vos te referías a un fondo especial de 3 millones de pesos. Sí, el de 3. Eso fue un fondo específico que mandó la provincia, en donde si el Ejecutivo rendía y eso se consideraba que estaba dentro de los gastos para los cuales estaba autorizado, era no reintegrable. Entonces, por ahí a nosotros nos pareció un poco exagerado solicitar una serie de documentaciones internas que no precisaban o no iban de la mano del objeto precisamente que estipulaba el decreto provincial y una resolución del Ministerio en donde establecía la manera en que se rendía, el material necesario para rendirse y que sea identificado. Entonces, bueno, también dividimos la opinión y pusimos a consideración de los pares. Nosotros creíamos que requerir la idéntica documentación que se enviaba al organismo provincial en base a una resolución donde establecen los anexos específicos de cómo se deben rendir los documentos que se deben rendir, ya era suficiente, habida cuenta de que nosotros el Ejecutivo estaba rindiendo ante un organismo que fue, para hablar mal y pronto, quien regaló el dinero o quien otorgó ese dinero para esta afectación específica. Consideramos que era más prudente y con mayor objetividad este tipo de despacho. Se votó en comisión, se votó en el recinto y bueno, el despacho se dio una situación especial porque ellos retiraron su moción o su despacho y quedó el despacho único, que era el que habíamos firmado en su momento el concejal Diego Figueredo y la concejal Ana Ascúa, que era solicitar idéntica rendición que la que se había enviado a la provincia. ¿Y a la provincia ya se envió? Ya se había enviado, inclusive solamente hay que hacer una copia de lo que se envió y a la brevedad ya estará la información para el conocimiento de todos los pares. Porque el informe, para que la gente también entienda, ¿no? El informe se presentó en el Consejo. Lo que se venía reclamando es documentación que respalde esos gastos que mencionaba el informe. En el pedido de informe anterior se pidió un detalle, solamente un detalle, una listita que digan... Se gastó en esto, claro, en esto, entonces después se solicita otro pedido más con mayor grado, ya inclusive con la documentación respaldatoria y con toda la documentación interna que avale este tipo de actividades. Y fue eso lo que nosotros consideramos que era un poco abusivo, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces determinamos en ese momento que lo más propicio, lo más prudente
era contar con la misma documentación que se enviaba a la provincia, con el mismo grado de detalle, idéntico grado de detalle que una resolución del Ministerio de Hacienda de la provincia. Nada más que eso. Bien. Bien, y seguramente va a seguir siendo tema de las próximas sesiones. Y probablemente. Me preguntaba porque, bueno, vimos que se trató el tema, se debatió mucho en el recinto, y bueno, necesitábamos saber también su posición. Concejal, incluso esto lo hablábamos antes de que comience todo esto de la pandemia, en una de sus últimas visitas aquí al programa, y vemos que sus proyectos también apuntan a eso, ¿no? Todo lo que es embellecimiento de nuestra ciudad, que sin lugar a dudas eso no está de más, y lo necesitamos más participación del pueblo también en este aspecto. Recuerdo cuando me habló de un proyecto para embellecer todo lo que es el casco céntrico, que seguramente después con la venida de la pandemia se complicó un poco, ¿no? Pero sigue estando en agenda, me imagino. Sí, como ya sabés, yo en muchas oportunidades el año pasado vine a comentar un poco también cuáles eran los proyectos que teníamos. Ahora se paró todo y se paró lamentablemente en etapas finales prácticamente de una serie de proyectos que venimos trabajando en los últimos años. También quiero hacer referencia a un trabajito que vengo haciendo. Un trabajito es darle un calificativo de disminutivo. Un trabajo que vengo haciendo conjuntamente con la concejal Pamela Fernández, sí, en referencia a lo que es el arbolado urbano. Yo veo en realidad que por ahí a la población le está costando un poco tomar conciencia de lo que significa el arbolado urbano. Hago en referencia a esto, por ejemplo, hay personas o vecinos que consideran que el árbol que está en su casa es propiedad de ellos y que ellos pueden hacer de eso lo que quieran. Estamos equivocados. Los árboles son de la comunidad. Hay una ordenanza que... Hay ordenanzas, la 1002 del 2012, es una ordenanza que yo la quiero mejorar. Hay que tener mucho cuidado con podadores informales, podadores que están fuera del marco legal, que por ahí ofrecen sus servicios y la gente por desconocimiento termina entrando en esta cuestión. Los árboles no se podan únicamente en caso de necesidad, en caso de caída. Porque representa un peligro, claro. Claro, se convoca, tiene la posibilidad de ir hasta la oficina de arbolado urbano que está creada en Paso de los Libres, desde el 2018 está creada, en donde se analiza, personal idóneo analiza la situación y determina si es necesario remover el árbol, podarlo, ralearlo, en definitiva hay algunas cuestiones. También ya a partir de un trabajo que estoy haciendo vamos a determinar que todos los planos de obra que se aprueben a partir de esta normativa ya contemplan o estipulen una especie de arbolado que ya esté planificado en la vereda, dentro de su proyecto a realizarse, un lugar específico para la colocación de un árbol. En definitiva, después pondré en tema de discusión, ya todavía está en elaboración, probablemente dentro de 2 semanas vuelva a presentar otro proyecto de esto. Sí. Pero me interesa mucho que la población también tome conciencia de esta situación. Los árboles son sumamente importantes en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de las personas también. No, lo bueno es saber que está en agenda, ¿no es cierto? Porque tenemos que darle la debida importancia también a estos temas. Concejal, bueno, lo tengo que despedir, seguramente después de la próxima sesión, el próximo martes, vamos a estar en contacto. Lo que quiera decirle a la gente en estos últimos minutos. No, simplemente, bueno, primero agradecerte el espacio y bueno, y al público en general, que en realidad me interesa mucho que la población también se inmiscuya en este tipo de cuestiones que es el Consejo Deliberante, que en realidad somos los representantes de todo, que conozcan lo que se debatan, que conozcan lo que están haciendo los pares. Es sumamente importante también el compromiso de la ciudadanía en estas cuestiones, ¿no?